Ya, perfecto. Ahí estamos entonces, ya. Por fin. Bueno, entonces, antes de empezar, como hacemos todas las semanas, vamos a tomarnos unos segundos de silencio para concentrarnos, para enfocarnos en la idea de abrir nuestra conciencia, de crear un vacío intelectual y en nuestro interior para poder escuchar esta clase y para poder conectar con esta energía del Zohar para esta semana, ¿sí? Entonces, si quieres cerrar sus ojos, si los quieres mantener abiertos, simplemente nos vamos a tomar unos segundos de silencio. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Ken Yiratzon. Amén. Bien, entonces, vamos a comenzar. Esta porción, esta semana, corresponde a la porción 22 y 23 de la Torah. Permiso, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה b'dvaro. 22 y 23, ¿por qué? Porque recordemos que si bien son 54 porciones que se corresponden con cada una de las semanas del año, hay semanas del año que se va a estudiar otras porciones, que son las porciones correspondientes a las festividades de esa semana. En las semanas que no es, cuando no hay un calendario preñado, o sea, cuando hay solo 12 meses, hay 3 veces en el año que se juntan dos porciones y se estudian juntas. Como vaya aquí el PQD, después vamos a ver que la otra va a ser Aharimot y Kedoshim, y así, ¿cierto? Entonces, esta semana se estudian dos porciones. La porción Vayaquel, que significa literalmente y reunió, y la porción PQD, que significa cuentas, ¿sí? Cuentas. Vamos a hablar un poquitito simplemente de lo literal de esta porción, y vamos luego a entrar al texto del Zohar, a estudiarlo directamente porque hay cosas bastante interesantes para aprender. A ver, son una alarma, no sé por qué son una alarma. Bueno, aparentemente me está señalando que entró alguien más, pero no quiero que esa alarma suene siempre. A ver. Y aquí. Sí, acabo de ponerle mute a Dani, gracias. Acabo de ponerle mute para que no suene cuando entra alguien. Ya, bienvenido a quien sea que haya entrado. Ya, entonces, vamos a entrar en la porción. Son dos porciones, vamos a hacer un pequeño resumen de las dos. Estas dos porciones vienen un poco a redondear todo lo que hablamos en las porciones anteriores, las porciones Tetzaveh y la Terumá y la porción Tetzaveh. En Terumá habíamos hablado de cuando el Creador le pide al pueblo de Israel que traiga un donativo, ¿cierto? Que traigan una donación para aportar en la construcción del templo, ¿cierto? Me imagino que se acuerdan. Y en la porción Tetzaveh es cuando ya se dan las órdenes específicas, se escoge a los artesanos que van a hacer este trabajo. En la porción Vayaquel, como les dije, significa reunió. Moisés reúne a todo el pueblo para darle como un pequeño resumen e instrucciones reforzando algunas ideas básicas. Les habla del Shabbat y les habla de lo sagrado del templo que tienen que construir, ¿sí? Vuelve a entrar en detalle en todos los pormenores del templo, ¿cierto? Cómo se tiene que construir, cómo van a trabajar los artesanos, cuál es la forma que va a tener. Es toda una explicación mucho más profunda que se le da a todo el pueblo. Esto es súper interesante porque de aquí se aprende esto de que cuando uno funciona en comunidad,
no debiera haber este como secretismo en cuanto a las cosas que se están haciendo, sino que se deben hacer las cosas de manera abierta, ¿sí? O sea, que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo en la comunidad. En este caso nosotros somos, hoy por hoy, además por la situación de la emergencia sanitaria, somos una comunidad virtual y obviamente nosotros estamos siempre siguiendo esto, que es una enseñanza básica de la Kabbalah, siempre intentando comunicar a todo el mundo qué es lo que está ocurriendo en nuestra fundación, cuáles son nuestros futuros planes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, esto es lo que ocurre acá. Podríamos sacar un montón de enseñanzas respecto al templo. El Zohar explica detalles muy, muy, muy profundos. Lo que yo escogí hoy día es de la porción de Yaquel. Va a hablar un poco de una de las funciones que tenía el templo. Y en la porción PQD, que es la segunda porción que se supone que se estudia esta semana, PQD significa cuentas. Y aquí se refuerza lo que la otra vez nosotros ya habíamos comentado en una charla, que yo ya le había dicho en algún momento, que es lo que se podría llamar hoy día el departamento de transparencia, ¿sí? O sea, que lo que ocurre es que Moisés hace venir a todo el pueblo, ¿cierto? Y además, después de dar todas estas instrucciones que da, lo que hace es dar las cuentas, ¿sí? Lo interesante es que un poco antes de esto se cuenta que cuando reúne al pueblo, ¿cierto? En Vayaquel, estas dos cosas están relacionadas, por eso voy a ir de una a la otra. En Vayaquel los reúne y lo primero que les dice cuando les va a decir que ya hay que construir el templo es dejen de dar. Imagínense el nivel de, de generosidad que estaba aplicando el pueblo de Israel en ese momento, tanto así que ya no, ya Moisés no pudo recibir más, le dijo así como ya hay más que suficiente, sobran cosas, no traigan más, ¿sí? Eso fue lo que ocurrió. Y entonces cuando ya termina, como les dijo que no traigan más y sobran cosas, entonces les da las cuentas. Y les dice, mire, se gastó tanto en oro y tanto quedó para el tesoro del templo. Se gastó tanto en plata y tanto quedó para el tesoro del templo. Se gastaron tanto en pieles, tanto aquí, tanto acá, tanto acá, tanto acá, tanto acá. Y este va a ser el tesoro del templo. ¿Por qué? Alguien me preguntó una vez, hace muchos, muchos años, en esta misma porción, ¿por qué no se lo devolvieron al templo? O sea, perdón, ¿por qué no se lo devolvieron a la gente? ¿Por qué no le devolvieron a la gente la plata y el oro que sobró? Porque si se le devolvía, se anulaba la acción de dar. O sea, si tú das algo y después alguien te lo devuelve, se anula lo que diste. Entonces, por eso no se le devolvió. Y además, porque lo que entraba en territorio del templo, ¿cierto? En la parte sagrada del templo, se consagraba para el templo. ¿Ya? Por esa razón no se devolvió. Entonces, continuando con este tema, se dan todas las cuentas, ¿cierto? Está este tema de transparencia. Entonces, queda una anotación. Y por eso esto es muy importante. El Jajam Shaul Malek decía que de esta porción aprendemos lo importante de la transparencia, lo importante de siempre estar abierto a dar cuentas cuando eres parte de una comunidad, y lo importante de dejar registro de las cosas. Por eso es muy importante hoy en día que existan, ¿cierto?, dentro de las instituciones o las empresas, en este caso una fundación, un archivo, un registro donde cada mes entra tanto dinero, cada mes sale tanto dinero, el dinero se ocupa en esto, el dinero se ocupa en esto es lo que hay, esto es lo que no hay, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es súper, súper importante. Le iba a comentar, ¿sí? Le iba a comentar que algo que me dijo Dani antes de empezar la clase, por supuesto que hace mucho sentido. Cuando uno comienza a entender un poco cómo funciona el mundo a partir del conocimiento de la Kabbalah, ¿cierto? Uno descubre, ¿cierto? Como todas las cosas tienen un orden, como nada es coincidencia, nada es casualidad, como en general todo lo que constantemente estamos haciendo y lo que está pasando en el mundo alrededor nuestro
no hay una separación, sino que hay una interacción. Hay lo que se llama interinclusión, que es un concepto cabalístico maravilloso que lo vamos a mencionar un poquito más adelante en la clase, ¿sí? Cuando vamos al texto del Zohar. Yo le decía, creo que la clase hoy va a ser una locura, le dije a Dani. Y Dani me dijo, claro, y me mandó un simbolito de esto bonito con la mascarilla, como por el tema de lo que estamos viviendo en nuestro país. Respecto a cómo enfocar este tema, yo ya grabé un video, subí un artículo hace unas semanas, si no lo han leído, entren en las redes de Kabbalah, lo pueden leer ahí, donde hablé de la conciencia que hay que mantener respecto al tema. Subí un video anoche también sobre el tema, explicando por qué igual decidimos hacer online nosotros la clase, a pesar de yo tener la plena certeza de que si tenemos la conciencia correcta, de que si tenemos el enfoque correcto, de que si nuestra mente, nuestro corazón y nuestro instinto está puesto donde tiene que estar, en el amor, en la confianza, en la certeza, en la luz, en la sanación, no nos vamos a enfermar y no nos va a pasar nada. A pesar de eso, hay un principio universal que es súper importante mencionarlo en esta clase, antes de ir al Zohar, que es, y esto para que consideren bien todo lo que tiene que ver con cómo nos comportamos en el país que vivimos. ¿Sí? Es el concepto talmúdico, o sea, está en el Talmud, revelado por primera vez, pero la verdad es que está en muchas fuentes cabalísticas también, que es el concepto que en hebreo es Dina Malhuta Dina. ¿Qué significa Dina Malhuta Dina? Significa que la ley, o sea, literalmente significa la ley del reino es la ley. ¿Sí? La ley del reino es la ley. O sea, un poquito se movió la cámara. La ley del reino es la ley. Es decir, la ley del país donde uno vive es la ley divina para el país donde uno vive. ¿Sí? O sea, no hay esta cosa, no, Dios abandonó nuestro país, no, es que aquí está todo mal gobernado, no, es que este país está en la ruina, no. La conciencia de un país activa ciertas fuerzas espirituales y los gobernantes de un país simplemente son resultado de la conciencia de un país. Entonces las leyes que rigen ese país también son resultado de la conciencia de las personas que rigen ese país. Por eso hay países donde hay leyes más estrictas, leyes más flexibles, leyes más buenas para la gente, leyes menos buenas para la gente, leyes con más libertad, leyes con menos libertad. Entonces, Dina Malhuta Dina, la ley de nuestro país es lo que por ley natural, por ley universal, por afinidad de forma, nuestro país se merece y necesita. Y la situación país es la que el país se merece y necesita, de forma colectiva, de forma global. Todavía me acuerdo cuando ganó las elecciones en Estados Unidos Donald Trump, y alguien dijo, pero ¿cómo puede haber ganado ese loco, enfermo, racista, con aires de grandeza, bla, bla, bla? Y me acuerdo haber escuchado a un comentarista estadounidense decir, pero ¿cómo no? Si Trump representa la idiosincrasia de los Estados Unidos de América, altaneros, que se creen mejor que los demás, clasistas, discriminativos, etcétera, etcétera. Ese es el mejor ejemplo. Quiere decir entonces que nuestro presidente de la República hoy día, al que la mayoría de nosotros hoy no nos gusta su gestión, es representación de la conciencia que tenía el país cuando lo eligió. Y lo que ha ido ocurriendo con su gobierno es el resultado de la conciencia del país en que, o sea, la conciencia colectiva del país en que se ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo. Es así. Por lo tanto, las leyes del país hay que cumplirlas. ¿Sí? Hay que someterse y sujetarse a las leyes del país. Con una pequeña excepción. ¿Sí? ¿Cuál es esa excepción? Cuando la ley del país, por algún motivo, puede ser por una cosa muy oscura que se filtró en el país, la ley del país atenta directamente,
forzando a una persona a atentar contra los principios espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si saliera una ley que nos obligara a matar a los chinos que viven en Chile, por decir cualquier cosa, entonces yo tendría que oponerme a esa ley, tendría que rechazarla. ¿Se entiende? Denme un segundito, por favor. Si hubiera una ley, por ejemplo, que me obligara a transgredir la propiedad privada, si hubiera una ley que me obligara a quedarme con los bienes de mi prójimo, si hubiera una ley que me dijera, no, ahora puedes tomar lo que quieras, total, nadie te va a llevar preso, etcétera, esas leyes que atentan contra los principios universales, uno no tendría que cumplirlas. Pero el resto, o sea, las leyes que están ahí para el orden civil, etcétera, etcétera, estamos obligados por ley divina a cumplirlas, porque están sujetas bajo la ley de causa y efecto. O sea, si no las cumplo, significa que estoy entonces, como no cumpliendo una ley divina, una ley espiritual, entonces eso atenta contra, es lo mismo, por ejemplo, que robar. Por ejemplo, a lo mejor no estoy robando literalmente, pero es lo mismo que quebrantar cualquier ley espiritual, sería lo mismo que al quebrantar una ley material. Bien, espero que eso quede súper claro para que se entienda el tema de la realidad país que estamos viviendo hoy. Vamos a, habiendo dicho esto anterior, vamos a ir a escanear el Zohar de esta semana. Vamos a asegurarnos de que esté saliendo bien la pantalla. Esto lo puedo mirar, me acabo de dar cuenta que lo puedo mirar en mi teléfono. Se está sintiendo un ruido. La pantalla, no sé. A ver, alguien se activó el micrófono de alguien, de Carla. Silenciar. Y ahí sí. Entonces, nos concentramos, tenemos en la pantalla el texto del Zohar, que es la porción, me acabo de dar cuenta que hay un error en la parte en castellano, es el verso 409, ahí quedó 145 de la semana pasada. El verso 409 de la porción Vayakel. Es algo largo, lo vamos a leer todos juntos, lento, bien concentrados, bien enfocados, y mientras lo hacemos, siempre con la conciencia, ¿cierto?, de que no solo estamos leyendo un texto, sino que lo que estamos haciendo es conectar con este código sagrado que nuestra alma reconoce e integra. Nos concentramos, ¿cierto?, como respirar hondo, y leemos el sagrado sobre. Selutá de Barnash, Kama de Amretón Atón, Kadishei Elionin, Saka'a Hulkehon, Deja Betzelotá, Mitataken, Mitatekan, Gufei, Benafshei, de Barnash, Beida Avid, Shelim, Selotá, Iji, Tikunin, Metaknan, Dim Tatkenan, Kahad, Beinon, Arba, Tikunan, Kadma'a, Tikuna, de Carmei, Le Ishtalma, Tikuna, Tiniaina, Tikuna, Dejai Alma, Tikuna, Telita
telita a, tikuna, de alma, leeila, bekol inun, heilei, shamaya, tikuna, rabia, tikuna, deishma kadisha, beraza, dirretikin, kadishin, uberaza, de almin, kulehu, ila a, betata a, betikuna, kedeka, yaut. Yaut. Era bastante largo el texto. Dice en castellano así. La plegaria de una persona, como lo has descrito, sacralidades exaltadas, feliz es tu porción. Vamos a explicar todo, no se preocupen. A través de la plegaria, el cuerpo y el nefesh de la persona se entrelazan y se vuelven un todo. La plegaria consiste en correcciones efectuadas al mismo tiempo, 4 en total. La primera corrección es enmendarse uno mismo para volverse el todo. La segunda es corregir este mundo. La tercera es corregir los ejércitos celestiales. La cuarta es la corrección del nombre sagrado, al rectificar las carrozas sagradas en todos los mundos, propiamente reparados arriba y abajo. Ya, es bastante complejo el... Confírmenme que me están viendo, por favor. Confírmenme que me están viendo. Cualquiera que me escriba por el chat que sí me ven a mí y que ven la pantalla del Zohar. Ya. Carlita, revisa ahí tu sistema o algo, porque si todos ven, puede que sea algo con tu propio sistema que no te permite ver la pantalla. ¿Sí? Ya, pero me escuchas entonces. Bien, entonces acabamos de leer esta porción del Zohar y la verdad es que es bastante compleja. Por eso les decía que lo más probable es que sea una locura, como lo que vamos a explicar, pero está totalmente conectada con la porción de esta semana y conectada con lo que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? No solo en nuestro país, en el mundo en este momento. La primera parte del texto no se entiende bien, cuando dice la plegaria de una persona como lo has descrito, sacralidades exaltadas, feliz es tu porción, aparece en este verso como consecuencia del verso anterior, donde otro maestro está explicando muchos secretos de la oración, ¿sí? Entonces el rabino, ¿cierto?, le está diciendo, es como tú lo explicaste, es algo muy profundo y sagrado, feliz es tu porción, o sea, bendito eres por haber entendido esto. Esa parte no nos importa a nosotros, simplemente eso es una parte del Zohar donde el Rab felicita a su alumno por entender algo y por explicarlo también, ¿ya? A continuación sí ya entramos en el tema que es muy importante, que es la plegaria. Antes de que vamos a profundizar en lo que dice el texto, quiero recordarles un poco qué es, para la comprensión cabalística del Zohar, ¿cierto? Una plegaria. O sea, una plegaria o una oración o un rezo, en hebreo son la misma palabra, es la palabra tefilá, ¿cierto? La palabra tefilá. La palabra tefilá proviene del verbo, ¿cierto? Del verbo hebreo lehit palel. ¿Y qué significa lehit palel? Lehit palel significa como autoanálisis, como una autoprofundización o autocorrección, algo así. Entonces la plegaria, como ha sido explicada en las religiones,
no tiene mucha relación con cómo lo explica la Kabbalah. Porque básicamente las religiones lo que nos han dicho es que la plegaria es hablar con Dios. O sea, yo estoy acá, Dios está allá, y hablamos con Él. Pero lo que nos explica la Kabbalah a través de la palabra tefilá, lo que nos está diciendo es que es un proceso con uno mismo. ¿Sí? Es un diálogo, básicamente lo vamos a explicar, es un diálogo con uno mismo. Pero con los niveles superiores de uno mismo. Y para poder explicar eso voy a poner otra imagen en la pantalla, que es la imagen del árbol de la vida, ¿sí? Y voy a poner un indicador para que ustedes lo puedan ver. Vamos a empezar a ocupar las funciones de este programa que decidimos utilizar, ¿cierto? Y cuéntenme si, a ver, mejor esto, creo que es más fácil con esto. Cuéntenme si logran ver en la pantalla, ¿cierto? Este puntito rojo que estoy moviendo, ¿sí? Si lo más probable es que se vea, que se arregla mi propia conexión, para asegurarnos de que van a poder seguir la explicación. Porque antes de que entremos a lo profundo de este texto y a explicar el Zohar, perfecto, muchas gracias María Paz. Ya, necesito explicar el tema este de cómo es que hablamos con nuestra propia alma en los mundos superiores. El alma humana, ¿cierto? El alma humana tiene 5 grados. 5 grados. El grado más bajo, que se manifiesta en esta realidad, en la realidad inferior acá abajo, en Malhut, es el Nefesh, como dice acá al lado, Nefesh, el instinto, el alma animal. ¿Sí? Luego tenemos el nivel siguiente, que es de Ruach, que es lo que llamamos espíritu. Si tenemos Nefesh, instinto, nivel superior Ruach, ¿cierto? Espíritu, tiene que ver con la emoción. Luego tenemos el nivel superior que se llama Neshama, que es lo que hablamos, la parte intelectual, la mente, el pensamiento. Luego tenemos Hayá, que está acá arriba, Hayá, que es lo que llamamos la vida superior, la divinidad, la conciencia. Y luego tenemos Yehidá, que está acá arriba en Keter, en el mundo de Adam Kadmon, que vendría a ser la unidad. ¿Sí? La unidad misma. O sea, en este nivel todos somos uno. En este nivel somos absoluta conciencia, ideas abstractas, potencial abstracto. En este ya es nuestra mente, está dentro de nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestra memoria. En este nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, y en este nuestro instinto y que se manifiesta en nuestro cuerpo. Eso hay que tenerlo claro para poder entender el término tefilá, plegaria, oración. ¿Con cuál de estos niveles nos comunicamos cuando estamos haciendo una oración? Es con con el nivel de Jochma. De hecho, por eso, grandes maestros, cuando han escrito oraciones o han revelado conexiones espirituales, han ocupado el término Padre para referirse al Creador. Padre, ¿cierto? Como la conocida oración, ¿cierto? Avinu Malkeinu, que dijimos en Yom Kippur, nuestro Padre, nuestro Rey. O como la conocida oración cristiana de Padre Nuestro, ¿cierto? Avinu Sheba Shamayim. Y así. Entonces, este nivel divino, que es masculino, Jochma, ¿cierto? Hayá, es llamado Padre. Entonces, cuando los textos hablan de que Dios es el Padre, lo que está diciendo es que hay un grado de nuestra alma que existe en los mundos superiores, pero sigue siendo nuestra alma, que simbólicamente se llama Padre. Y cuando nosotros rezamos, estamos comunicándonos con ese nivel de nuestra alma. En ese nivel de nuestra alma es
potencial, o sea, no tiene limitaciones, no tiene ni las limitaciones del lenguaje, ni las limitaciones de la imagen, ni las limitaciones del pensamiento, es ilimitada, es infinita. Por lo tanto, tiene el potencial de crear, o mejor dicho, de emanar energía potencial para llevar a cabo nuestras vidas. Por eso es tan importante que uno rece, que uno ore, que uno haga plegaria, pero entendiendo que no es que esté hablando con Dios, sino que es como decir, como que estuviera hablando con el Padre interior. Para que se entienda, en la cultura más popular se habla a veces del yo superior, que es uno mismo pero más elevado. Algo así, como si estuviera, de hecho yo en una experiencia muy profunda que tuve, una experiencia de éxtasis que viví hace algunos años, escuché a esta voz hablarme a mí mismo. Era una voz como mi propia voz, pero de anciano, ¿sí? O sea, como la idea de mi ser en su máximo potencial que podría alcanzar. Entonces, cuando rezamos, estamos hablando, estamos comunicándonos con ese grado de nuestra alma, que es el encargado de crear las ideas que van a determinar nuestros pensamientos, como consecuencia de eso nuestras emociones, y como consecuencia de eso nuestras acciones. Espero que estemos claros hasta ahí. Ahora, perdón, ahí sí, volvemos al texto. En hebreo, sí, en hebreo, la oración, sí, perdón, en arameo, en el Zohar, en esta misma porción, pero unos versos antes, a la oración es llamada Pulhana de Ruja. Pulhana de Ruja, que significa el servicio del corazón, que se podría entender como el servicio del ruaj, o sea, de la emoción. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que la comunicación que hay, ¿cierto?, entre nosotros y este nivel, ¿cierto?, el nivel superior de nuestra alma, ocurre entre este plano, el plano de la emoción, ¿cierto?, que es el que llamamos Zeir Anpin, que tiene 6 sefirot en su interior, y Jochma, ¿cierto?, Atzilut, que es este plano que llamamos el Padre. Entonces la plegaria es llamada el servicio, Avodat Alev, el servicio del corazón, pero sabemos que no podemos llegar directamente a Jochma desde el mundo emocional, sino que sí o sí tenemos que pasar por el mundo de Binah, que es la comprensión y que es lo que llamamos, ¿cierto?, los pensamientos. Esto ya lo explicamos hace un tiempo atrás, ¿cierto?, que es súper importante, de muchísima importancia, nunca rezar o nunca orar o nunca emitir palabras de deseos de influencia espiritual sin primero pensar bien lo que vamos a decir, ¿cierto? Sino que siempre primero pensar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La oración, y luego esto vamos a explicar cada parte del Zohar, la oración se envía, digamos, desde el mundo emocional, que está aquí, ¿cierto? Está aquí, está en el medio, aquí. Al mundo de Jochma de Tzilut, donde está lo que llamamos el Padre, pero pasa por Binah, por el mundo del pensamiento. O sea, desde el mundo de la emoción al mundo del pensamiento y al mundo de las ideas. Vamos entonces a ver ahora el Zohar y a tratar de entender algunas otras cosas muy profundas sobre básicamente cuál es la conciencia que tendríamos que tener cuando rezamos, que debiera ser todos los días. Ojalá, sí, ojalá todos los días rezáramos. Dice entonces, a través de la plegaria, lo primero que dice aquí, el cuerpo y el nefesh de la persona se entrelazan y se vuelven un todo. ¿Sí? Dice, Gufei Benavshei de Barnash, Beitavid Shelim, o sea, se vuelven una completitud. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando rezamos, nuestro cuerpo físico, nuestra materia, y nuestro nefesh, que es la energía vital que corre por la sangre, pero que es espíritu, se entrelazan y ya no hay diferencia
entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual que nos mueve, que nos energiza, sino que son como un puro cuerpo. ¿Qué pasa aquí entonces? Muy interesante, porque sabemos que el nivel superior, Ruach, ¿cierto? El nivel emocional, está concatenado, encadenado con el nivel de Nefesh. Todos los mundos espirituales que acabamos de ver, no es que un mundo o un nivel esté por encima del otro, y el otro por encima y el otro por encima, sino que están concatenados, conectados, como si fuera una cadena. Entonces, el nivel de Hayá, de unidad, con el nivel de las ideas, con el nivel de los pensamientos, con el nivel de las emociones, con el nivel de los instintos. Cuando rezamos con la conciencia correcta, cuando nos dirigimos a rezar, a elevar nuestras plegarias, nuestras peticiones, nuestros deseos, nuestro anhelo, nuestra gratitud, se conecta el cuerpo con el nefesh, por lo tanto el cuerpo también entra en una conexión mucho más directa con el mundo emocional, con Ruach, y podemos ser más sensibles al Ruach y entrar en contacto con él. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la oración es Pulhana de Ruja, la oración es Avodat Halev, servicio del corazón, o sea, tiene que ser elevada desde la emoción. Si bien usamos nuestro cuerpo, porque lo hacemos con nuestra boca, mientras estamos rezando, dice aquí que es cierto que se entrelaza el cuerpo con el nefesh. Por lo tanto, al estar ocupando nuestro cuerpo, estamos moviendo nuestro nefesh, nuestra energía vital. Y esa energía vital está totalmente conectada con la energía emocional. De ahí, y aquí está la relación con lo que estamos viviendo, de ahí que las enfermedades del cuerpo dependen de las emociones. Si uno está equilibrado emocionalmente, ninguna enfermedad te llega. Estás sano. ¿Mm? Si estás desequilibrado emocionalmente, te puede llegar, te puedes enfermar, te puedes debilitar. Entonces, lo primero es que se vuelve un todo. Cuerpo y alma se unifican a nivel de nefesh. Por lo tanto, el cuerpo se hace parte de esta cadena. Es como si tuviéramos ya 6 partes de alma, incluida el cuerpo fuera parte de nuestra alma. Continúa el Zohar, dice. Entonces dice, Zelotá, Iji, Tikunin, Metaknan, Demit, dice, Demit Tataknan, quejada. Dice, entonces, la plegaria consiste en correcciones efectuadas al mismo tiempo, 4 en total, dice después. ¿Sí? Dice, Beimun Arba, y son 4. O sea que cuando estamos haciendo la plegaria, ¿cierto? Y estamos, ¿cierto? Rezando, cuando decidimos rezar conscientemente, quiero hacer una pregunta antes de que sigamos. Me gustaría que respondan por el chat, con honestidad, ¿quiénes rezan? No necesariamente todos los días, ¿no? Pero ¿quiénes rezan aunque sea a veces? O en los momentos difíciles, o cuando están agradecidos. ¿Quiénes realmente en algún momento de su vida rezan? Diga yo, no diga cuándo, no diga por qué, diga yo. En la pantalla, por favor. En el chat, perdón. Bien, 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 muy bien. Bien, bien, sí. No importa cuántas veces lo hagan, lo importante es si rezan o no rezan. ¿Sí? Con lo que vamos a explicar de aquí en adelante, es mi deseo de mi profundo de mi corazón. Yo rezo todos los días, todos los días. Es mi deseo de mi corazón que ustedes le tomen el peso a lo que ocurre cuando rezamos bien y se decían a rezar todos los días. ¿Sí? Quizá más adelante en la escuela de secretos podamos estudiar el Sidur o estudiar oraciones para ir aprendiendo a rezar cada vez mejor. ¿Sí? Sería una buena idea, yo creo. Entonces, continúa. ¿Cierto? Entonces, cuando rezamos, se ocurren 4 tikunim, dice aquí, 4 tikkun, 4 enmiendas, 4 correcciones que ocurren al mismo tiempo. O sea, mientras estamos rezando, se están corrigiendo 4 aspectos del universo al mismo tiempo. Y los vamos a explicar ahora. La primera corrección, ¿cierto? La primera corrección
Tikkuna Kadma'a, la primera. Tikkuna de Garmei, Leishtalma, dicen, es enmendarse uno mismo para volverse el todo. Todo eso tiene que ver con la conciencia. Con la conciencia. O sea, el primer nivel, cuando uno reza, cuando decide rezar con la conciencia correcta, con tener conexión con este nivel superior al que llamamos Padre, que es una expresión del Creador, ¿cierto? Pero que es parte de nosotros también. De hecho, no que ver, leí al Ravashler decir que ¿por qué le llamamos Padre a este nivel tan profundo, tan elevado? Es porque el Padre es algo cercano, no es algo lejano. O sea, tu papá es alguien que está ahí, es alguien con el que te criaste o no, pero es alguien al que le puedes hablar directamente y que además tú eres parte de él. Entonces dice que la primera corrección es enmendarse uno mismo para volverse el todo. ¿Por qué? Porque al decidir rezar, ¿cierto? Dijimos, ¿qué pasa? Se entrelaza el alma con el cuerpo. Y al entrelazarse el alma con el cuerpo, o sea, el cuerpo se vuelve más un eslabón más de esta concatenación de niveles que concluyen siendo Dios mismo arriba. Tenemos cuerpo, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Y Yehidá es la unión con la luz misma. Entonces, la primera conciencia que tenemos que entender de cuando vamos a rezar, de cuando nos sentamos a rezar, o nos paramos a rezar, o como sea que recemos, cuando decidimos rezar, es que lo que hacemos es entrar en un espacio, en un estado de unificación, ¿cierto? De corregir nuestro sistema, nuestra mentalidad de separación, de fragmentación, donde vemos mal y bien, luz y oscuridad, lo bueno y lo malo, para entrar en un estado de conexión. Que la otra palabra que se ocupa para ese estado es la palabra debekut, ¿cierto? Apego divino. Entonces la plegaria lo que hace primero es volverte a ti parte del todo, tomar la conciencia de que eres parte del todo, parte de la realidad, ¿sí? De la realidad completa. Es el primer nivel, la primera corrección que se hace. La segunda, dice acá, ¿cierto? La segunda corrección que dice Tikkuna telita a, Tikkuna de alma leela. Dice, es corregir este mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Y esto es súper importante, el Rambam también lo explica. Y el año pasado, en la porción Vayaquel, lo estudiamos. Pueden ir a esa porción y escucharla cuando quieran. Que cuando la persona reza, su rezo, sus palabras que saca de su boca, y los pensamientos que creen estas palabras, ¿cierto? Y que al subirlas, al sacarlas por la boca, en un cuerpo que está unificado con el Nefesh, son movidas a través de Ruach, suben hasta el mundo de Neshama, o sea, desde la emoción hasta el pensamiento, y luego suben hasta el mundo de las ideas. Lo que hacen es elevar una parte del mundo en el que estamos y corrigen esa parte mientras estamos hablando. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que vivimos en un mundo que tiene dimensiones subatómicas. Y de aquí la importancia de que cuando uno reza, se escuche uno mismo lo que reza. Porque el escucharse uno mismo es la señal de que el sonido está influyendo en la energía. De que la vibración tiene tal nivel que es capaz de mover el espacio, influir a nivel subatómico, ¿cierto? Esta realidad y trascenderla. O sea, si yo logro corregir un átomo de la realidad material, estoy corrigiendo el mundo. El mundo está un átomo menos corrompido. O sea, si mi plegaria es honesta, sincera, y lo hago de la manera con la conciencia correcta, la primera corrección de que soy parte del sistema, soy parte del todo, no soy ajeno al todo. Entonces lo que hace es que mi oración corrige el mundo. Imagínense si todos oramos juntos. Por eso siempre sale del poder de la tefilá, el poder de la oración. Hay casos tremendos de cómo la oración ha sanado personas, de cómo la oración ha traído paz a pueblos enteros. De hecho, estuve viendo, esto es muy, muy interesante,
que un video que me compartieron desde Israel, donde unos cabalistas tomaron un helicóptero, cuando empezó ese tema del coronavirus, tomaron un helicóptero y lo llevaron hacia el cielo a los 4 rincones de la tierra de Israel. Y ahí rezaron, y tocaron el shofar, y dijeron que estas palabras van a proteger a toda la tierra de Israel y también a el resto del mundo. Van a protegerla de este daño. El Ray Isaac Kaduri tenía una oraciones tan potentes que también la ciudad donde él vivía nunca más recibió una bomba en la historia. Fue bombardeada y las bombas no cayeron en la ciudad, cayeron afuera, por sus oraciones tan potentes. Entonces, nuestras oraciones tienen el poder, en la medida que van saliendo de nuestra boca, de ir corrigiendo el mundo. Primero el mundo que nos rodea, ¿cierto? El mundo, nuestra casa, nuestro espacio. Pero además, quiero llevarlo un poquito más allá, que esto es muy interesante. El Zohar dice que el ser humano, ¿cierto? Te lo explican los sabios con la frase Ishkatan Olam Gadol. El hombre es pequeño, es un gran mundo en él. Entonces aquí también, al rezar, como al sacar estas palabras, ¿cierto? Estamos en conexión con el Nefesh, y el Nefesh con el cuerpo, también se corrige en nuestro cuerpo. Los átomos de nuestro cuerpo, al escuchar nuestra plegaria, reaccionan, y las células escuchan la plegaria y actúan y se ponen en la sintonía de nuestra plegaria. Bien, corregimos el mundo. Primero, nos volvimos parte del todo, nos sabemos parte del todo. Segundo, corregimos el mundo material que nos rodea. Lo que viene ahora es tremendo, ¿cierto? Después dice, estoy buscándola en el arameo. Dijimos Tikuna Kadma A, entonces después dice Tikuna Begarmei, Tikuna Titnia, Alma. Dice ahí. La tercera es corregir los ejércitos celestiales. ¿Qué significa corregir los ejércitos celestiales? Tikuna telita a. Ahí está. La otra era Tikuna teniana y esto es Tikuna telita a. Tikuna de alma leeila bekolinon jailei shamaya. La corrección, ¿cierto? De jailei shemaya, perdón, que vendría a ser, a ver, jailei shemaya, los ejércitos o las potencias del cielo. ¿Qué son los ejércitos celestiales? Se refiere a dos cosas. En la Torá, en el Tanaj, en todos los textos ancestrales, cuando se habla de los ejércitos celestiales, se habla de dos realidades que están igual entrelazadas. Por un lado, hablamos de los ángeles, pero de unos ángeles particulares. Y luego se habla de los astros, o sea, los planetas, las estrellas. ¿Qué quiere decir entonces? Cuando estamos rezando, no solo corregimos nuestro mundo que nos rodea, sino que somos capaces de influir en los ángeles que son el alma de los astros. Esto lo hemos explicado otras veces. Cada astro tiene una energía que lo rige, una fuerza interior. Esa alma es llamada un tipo de ángel. Cuando nosotros rezamos con la conciencia correcta, somos capaces, esto lo explica el Rav Berg en su libro, se me olvidó el nombre, del otro libro de astrología que tiene. No importa, cuando me lo recuerden se lo digo, ¿sí? La conexión astral. En ese libro, él dice que somos capaces de influir en la realidad interior de los astros y por lo tanto eliminar o remover o cambiar o transformar la influencia de los astros sobre nuestra vida. Por eso que está escrito, ¿cierto?, en la Torá, en Masal de Israel. O sea, las constelaciones no afectan a Israel cuando Israel hace lo que tiene que hacer. En este caso, rezar. Y entender que cuando está rezando también
puede influir en los astros para que los astros no te influyan a ti. Por ejemplo, está Mercurio retrógrado, bueno, puedo rezar para conectarme conmigo mismo, con el enfoque, con la observación, y que me influya menos. ¿Bien? Con los ángeles, que son las almas de estos planetas. Y por último, la cuarta, estamos viendo ahora menos mal, es la corrección del nombre sagrado. Voy a leerlo entero y lo vamos a explicar por parte. Al rectificar las carrozas sagradas en todos los mundos, propiamente reparados arriba y abajo. Esto es tremendo. Para entenderlo, vamos a ir de nuevo a la otra imagen, a la que estábamos mirando el árbol de la vida. Si volvemos a mirar con atención acá, voy a volver a poner el cosito rojo. Este nivel, que es el primer mundo, digamos, el mundo de la emanación, está asociado aquí, fíjense donde puse el punto rojo, ¿cierto? Y la letra Yud. La letra Yud del nombre sagrado. Acá en Binah, justo encima del punto rojo, está la letra G. Acá en el mundo de Zerampin, el mundo de la formación, está la letra Vav. Y acá abajo, ¿cierto? Justo abajito del punto rojo, está la letra G. Entonces tenemos Yud, G, Vav, G. El nombre sagrado. O sea, el nombre sagrado, el nombre del creador, es la fuerza energética, la luz interior, la potencia y la programación interior de cada uno de los 4 mundos. Por eso cuando decimos Yud, He, Vav, He es el nombre del creador, lo que estamos diciendo que es la realidad misma. La realidad misma que sustenta los mundos. Eso es el nombre del creador. El nombre del creador es la energía que sustenta los mundos. Es la esencia misma de los mundos. Y aquí es el texto que la cuarta corrección que hacemos cuando rezamos como corresponde es corregir el nombre sagrado al rectificar las carrozas sagradas. ¿Qué son las carrozas sagradas? Las carrozas sagradas son un aspecto de las 10 sefirot. ¿Sí? Perdón, de las 10 sefirot. Vamos a volver al esquema. Por eso lo puse en esta clase, porque lo íbamos a ocupar mucho. Denme un segundito. Aquí, entonces, de nuevo. Las 10 sefirot, de acuerdo a la Kabbalah, ¿cierto? Nosotros hemos estudiado principalmente las 7 de abajo, ¿cierto? Diciendo que estas 7 están asociadas a 7 personajes clave, ¿cierto? Que fueron llamados los Merkabot, las carrozas divinas. Tenemos Gesed, que fue Abraham. Luego tenemos Geburah, que fue Yitzhak. Luego tenemos Tiferet, que fue Jacob. Netzach, que fue Moisés, Moshe. Hod, que fue Aharón. Y Esod, que fue Yosef. Y Malhut, que fue David. Estas sefirot son llamadas las carrozas divinas. Pero además, los cabalistas nos revelan que Binah y Jochma también son de alguna manera carrozas, mucho más elevadas. Son Adán y Jabá y Eva. ¿Sí? Y por supuesto Keter es el creador mismo. Entonces, cuando el texto nos dice, ¿cierto? Cuando el texto nos dice que la cuarta corrección es la del nombre sagrado al rectificar las carrozas sagradas en todos los mundos, quiere decir que al rezar, esto se tiene que entender así, cuando rezamos lo hacemos en el cuerpo, en el nefesh, ¿cierto? Pero como lo hacemos en el nefesh, y ya nos dijo el texto que el nefesh, ¿cierto? Que está acá abajo, acá, se unifica con el cuerpo mientras rezamos, entonces en esa parte se corrige la G final del nombre del creador. O sea, la vasija, que es la letra G, que sostiene la energía del mundo físico en nuestra propia vida,
se corrige, se completa, se sintoniza, por decirlo así. Dijimos que eso hace que se active nuestro mundo interno, nuestro mundo emocional. Por eso muchas veces nos pasa que rezamos y luego nos sentimos mejor. O que mientras rezamos lloramos, o nos alegramos, o nos reímos, o ponemos la emoción. Entonces, con eso se rectifica la Bab del nombre del creador. Se conecta entonces la Hei de abajo con la Bab. Se resintoniza dentro de nuestra Bab interior con la Bab universal. ¿Y qué dijimos? ¿Hacia dónde se dirigen esas emociones? Antes de llegar al Padre, a Jochma, pasan por Binah. O sea, se corrige la primera Hei del nombre del Creador. Se sintoniza nuestra mente con la Hei, con la vasija del Creador. ¿Y hacia dónde se dirige, en último caso? A el mundo de Absolut, a donde está la Sefirá Jochma, se corrige la Yud. O sea, se completa de forma corregida en nuestro interior la sintonía de Yud, He, Bab, He. Se corrige el nombre del interior adentro nuestro. Por lo tanto, nuestro sistema se sintoniza. Una vez le preguntaron a Rabbi Nachman de Breslev, ¿para qué está el ser humano en el mundo? Por supuesto, una pregunta súper compleja de responder. Tiene muchas respuestas. Pero considerando la persona que le estaba preguntando, que era una persona que estaba como buscando recién el camino, Rabbi Nachman de Breslev le dijo, el ser humano está en el mundo para hablar con Akadosh Baruj Hu todos los días. O sea, para rezar. Está en el mundo para rezar. El Rav Nathan Steinhardt, explicado por el Rav Chaim Kramer, dice que lo que le quiso decir, de manera como codificada, es el ser humano está en este mundo para corregir el nombre divino, que está corrupto, consecuencia de nuestros errores y de nuestro ego, ¿cierto? Se ha producido una ruptura en las uniones de los mundos, principalmente en esta, ¿cierto? Que estoy señalando en el esquema acá, ¿sí? Espero que logren verlo. Aquí. A ver, yo creo que esto se puede... Aquí. Sí. Oh, perdón, me fui de... Ahí sí. saqué la presentación. De nuevo. Disculpa, aquí. Ahí está la primera separación, ¿cierto? Que es entre el mundo emocional y el mundo instintivo, ¿cierto? Que se corta la barrera entre el ego y el ego separa la emoción del mundo material. Ya dijimos que con la oración esta desconexión se rompe, se reúne el cuerpo de nuevo, ¿cierto? El cuerpo físico con el material y se trasciende aquí, ¿sí? Hasta acá. Se trasciende. Luego dijimos que la emoción, ¿cierto? Eleva hacia arriba las palabras al nivel de la mente. Entonces aquí, esta separación también se trasciende. Y luego dijimos que de Binah asciende hasta lo que llamamos el Padre. Entonces, esta separación que hay acá se trasciende. Y se crea la unión de Yud con la He, con la Vav y con la He. Se corrige el nombre del Creador en nuestras vidas y a nivel cósmico también, porque ya explicamos que la plegaria corrige el mundo y corrige los astros. Entonces, estas 4 correcciones se hacen al mismo tiempo. ¿Qué es lo que se hace? Se unifican las sefirot dentro de cada uno de los 4 mundos, las 10 sefirot dentro de cada uno de esos mundos se corrigen, se unifican, y el canal de luz rectificado, que es el canal que se dice, es llamado el canal de la derecha, por el cual baja, ¿cierto? Por el cual baja la luz a este mundo, es como que se destapa, como que se desbloquea, y permite que entonces la luz baje siguiendo el sentido correcto, de Keter a Jochma, de Jochma a Binah, de Binah a Zerampin, donde va de Gesed a Geburah, a Tiferet, a Netzach, a Hod, a Yesod y a Malhut, llenándonos de luz, llenándonos de energía,
para potenciarnos para poder volver a hacerlo. Cuando lo volvemos a hacer, que reconectamos de nuevo hacia arriba y iniciamos que desde arriba se ha enviado una nueva luz corregida. Si yo, por ejemplo, tengo en mi plegaria, hablo de mis anhelos emocionales y digo, anhelo tener una relación de pareja, o anhelo tener un buen amigo, o anhelo corregir mi relación con mis padres, esas palabras, ¿cierto?, de mi cuerpo significan con mi nefesh, de mi nefesh sube a mi ruach, a mi emoción influye en mi nivel mental, de mi nivel mental suben hasta el nivel de las ideas, corrigen las ideas que puedan estar corrompidas o equivocadas o desviadas, se instala esta nueva programación donde decimos lo que queremos es una mejor relación, una relación con los padres, con una pareja, etc. Y cuando el sistema por sí solo empieza a enviar luz de vuelta, baja una nueva idea, que baja un nuevo pensamiento, que transforma una nueva emoción y que genera una nueva vida en general. Esa es la profundidad que podemos ver hasta hoy día de la plegaria. Por eso es tan importante que todos los días recemos y hablemos con el Padre, con ese nivel superior de nuestra alma. De cualquier cosa, hablemos de lo que anhelamos, hablemos de lo que estamos agradecidos, hablemos de nuestros temores, hablemos de nuestros anhelos, de lo que sea. Van a ver cómo las cosas cambian cuando empiezan a hacerlo con esta conciencia. Estamos corrigiendo a nosotros mismos, estamos corrigiendo el mundo, estamos influyendo en los astros para bien y estamos corrigiendo el sistema del árbol de la vida en el mundo y en nuestro interior. Espero haber sido claro, no haberme complicado tanto en la explicación. Vamos a dejar la clase hasta aquí. No me quiero ir sin antes recordarle que mañana comienzan los cursos nuevos. El martes comienza el curso de Introducción a la Kabbalah. Si todavía no se han inscrito, alcanzan a inscribirse. El miércoles comienza la Escuela de Secretos. A los que no se han inscrito, que dijeron que se iban a inscribir, acuérdense de inscribirse, acuérdense de revisar cuál membresía les sirve más, para que también puedan ingresar. Recuerden que pueden ingresar cuando quieran también a ese curso, pero empieza el miércoles. Comenzamos con el libro Derech Hashem. Les agradezco por la atención. No se olviden de rezar todos los días. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho, por favor.